Hola Hugo, ¿cómo anda? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien, buen día a todos. ¿Se escucha bien, Hugo? Sí, 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 perfecto. Y la filmina se ve bien, ¿no es cierto? También no se ve el Bueno, costadito nomás, ahí, se ve la filmina sola, digamos. sí, sí, se ve la filmina. Bueno, se ve bien. Está bien, ¿Cómo va todo? ¿Bien? Empezamos. todo en orden, todo en orden. Bueno, vamos a ver, tenemos 18 alumnos. Vamos a esperar unos minutos más y un par de minutos y largamos. Bueno, vamos a comenzar entonces la clase de hoy que vamos a tratar el tema fundaciones con plateas. Ya hemos visto dentro de las fundaciones superficiales las fundaciones aisladas, centradas. Vimos las fundaciones con carga laterales o excéntricas en los edificios, con tensor, con vía cantilever. Y después vimos la última clase, las zapatas combinadas, donde hacíamos una base superficial para dos columnas, para fundar dos columnas. Y habíamos hablado de que se podía fundar más de dos columnas con las plantillas, que eran una fundación superficial donde nosotros combinamos tres o más, sería tres o más columnas en una fundación lineal superficial. Sería un caso especial de lo que vamos a ver hoy, que son las fundaciones con platea. La fundación con platea se denomina platea una fundación superficial para parte o toda de una estructura, es decir que nosotros podemos todas las columnas o muros portantes que involucran una construcción, fundarlas sobre una sola placa o fundación superficial, es decir, tenemos una serie de columnas. También puede haber muros portantes de hormigón o de mampostería, y nosotros decidimos por algún motivo hacer una sola fundación, que vamos a ver que hay distintos sistemas constructivos para toda la construcción. O podría ser para parte de la construcción, es decir, a lo mejor esta construcción tiene otras columnas en otro lado, donde nosotros decidimos hacer bases aisladas para cada una de ellas, y en una zona de la construcción decidimos fundar una serie de columnas y muros en una sola estructura. Entonces, esa es una platea, es una estructura de fundación que toma la carga de varias columnas y muros portantes, o a veces son solamente muros, o a veces son solamente columnas, y actúa como una sola unidad. Bueno, esa platea vamos a ver que pueden ser rígidas, más rígidas o menos rígidas, y cuando son menos rígidas se las denomina flexible. Ahora, ¿cuándo podríamos llegar a utilizar este tipo de estructuras de fundación? Bueno, dice primero, el terreno en el plano de apoyo hasta bastante profundidad de poca resistencia. Al ser de poca resistencia, si hacemos bases aisladas, nos vamos a encontrar posiblemente con una interferencia entre las distintas estructuras de base. A lo mejor tenemos esta acá y otra columna, y resulta que una base hacia acá y se interfiere con otra. Entonces, por ahí decidimos hacer solamente una sola base que involucre la serie de columnas o muros que estamos buscando fundar.
Acá dice cuando las cargas son grandes y la superficie de la base aislada cubre más del 50%. Bueno, ahí tenemos que estudiarlo un poco, porque a veces recordemos que la fundación, había mucho las fundaciones más económicas son las fundaciones aisladas, y sobre todo las centradas. Entonces, por ahí, si nosotros hacemos una sola, podíamos hacer fundaciones aisladas, por ejemplo, así una serie de fundaciones aisladas, una serie de fundaciones, y se nos ocurre hacer, porque cubre más del 50%, digamos el 70%, y hacemos una sola fundación, vamos a ver que es menos económica, o sea, la otra solución de la base de es más económica, porque esta fundación, esta estructura que toma las 4 bases, en este caso, hace de que la carga bajo la platea, bajo esta nueva estructura, sea constante, por lo cual necesita de una cierta rigidez, porque si no, si nosotros la hacemos muy flexible, cada una, la platea actuaría como algo separado, vamos a ver, es decir, una platea muy flexible no cumple esta propiedad que tienen las plateas de distribuir la carga. Por eso dice acá, si el terreno es hasta bastante profundidad de poca resistencia, significaría que si nosotros hacemos una base más grande, las tensiones que llega al terreno son menores, con lo cual sería beneficioso. Es decir, cuando el suelo es de baja resistencia, hacer una gran base, una gran platea, baja la tensión sobre el apoyo en el suelo, pero por otro lado necesitamos mucho material constructivo para lograr que cumpla ese objetivo, porque si no, si sobre un suelo de baja resistencia nosotros ponemos una platea muy flexible y tenemos las cargas, la platea se va a deformar a lo mejor así, es decir, abajo y no cumple el objetivo. ¿Por qué? Porque al ser flexible se deforma, ¿no es cierto? Se deforma bajo las cargas y en realidad actúa como si abajo de cada carga hubiera una zapata aislada. Es decir, para que cumpla el objetivo, la platea esta tiene que ser de un buen espesor, tiene que ser rígida para que con las cargas arriba se deformen con forma constante, o sea, forma homogénea, digamos, si yo la hago gruesa, digamos, esto es una graficación, la idea es de que las deformaciones acá abajo sean constantes, entonces la carga es constante, es decir, que aumente la zona de apoyo de cada carga, porque al hacerla muy flexible, digamos, es como que actúa en forma independiente, con lo cual no es una estructura de platea como la tenemos pensada, que tenga ese objetivo, distribuir las cargas en una mayor superficie y homogeneizar lo que llamamos el asentamiento, o sea, que el asentamiento sea constante, digamos, o algo así, bien homogéneo, porque si nosotros tenemos asentamientos de este tipo, muy distintos, aparecen lo que llamamos los asentamientos diferenciales con problemas que puede traer problemas estructurales. Entonces, el objetivo de que una platea es que transfiera las cargas en una mayor superficie y homogeneice el asentamiento, y eso se logra cuando la platea es rígida. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí hay un esquema en el cual la misma estructura se ha fundado con una platea, y acá con las bases aisladas, por alguno de los motivos que estamos citando, ¿no es cierto? Una platea tiene esta forma. Fíjense, hay que deshabilitar los micrófonos, ¿no? Porque hay alguien que está con los micrófonos, siente un ruido. Bueno, constructivamente es una losa que vamos a ver que puede ser de distintas tipologías. Ve, acá estaría el esquema de la platea.
Y acá una platea para una hilera de columnas que se le suele llamar plantilla de fundación. Acá nosotros habíamos visto que habían unas bases combinadas para 2 columnas. Bueno, ese tratamiento que le hicimos fue un tratamiento rígido, puramente rígido, y la viga que teníamos acá, que vinculaba las 2 cargas y que hacía de rigidizadora del sistema, era una viga isostática. Acá nos encontramos con que al ser 3 o más columnas, la viga que va a ir acá o la no viga, digamos que sea directamente la platea, la plantilla, tiene que trabajársela como deformable, si no yo no la puedo resolver porque es una viga hiperestática. Entonces la plantilla en cierta manera se resuelve como vamos a resolver la platea con el mismo criterio. Acá hay alguna foto de una platea, por ejemplo, esta es una platea para no hay columnas, sino que hay tabiques de ascensor. Entonces eso sería una platea para la fundación de un tabique de ascensor y de escalera, de varios ascensores y de escalera, y podría haber alguna columna también acá, sería lo mismo. Usted ve que, por ejemplo, esta es una losa, es una losa de fundación donde lo único que se ha dejado son los agujeros para que bajen los ascensores un poco más, ¿no es cierto? Ese sobre recorrido, pero es una losa doblemente armada y que a veces tiene vigas adentro, como en este caso que tiene algunas vigas, ¿no es cierto?, armadas ahí con estribo, pero la idea es que toda esa carga que viene acá de los tabiques descargue sobre esta superficie, ¿no es cierto? Esta sería, por ejemplo, una platea para fundar unos muros de tabiques de ascensores y de escaleras, ¿no es cierto? Bueno. Aquí hay una platea distinta constructivamente, pero el objetivo es el mismo. En la que vimos recién, y ahora lo vamos a ver en las formas constructivas, era una losa con un cierto espesor. Bueno, acá, en este caso, en este que le estoy señalando, en esta foto, la losa está abajo, una losa más chica, y tenemos como si fuera, esto sería como un entrepiso con vigas rectangulares, un entrepiso de losa maciza invertido, es decir, acá abajo hay una placa toda de menor espesor y la rigidización del sistema viene por un sistema de vigas que se cruzan, como vamos a ver en las formas constructivas. Le anticipo la foto antes de verle las formas constructivas, y las columnas, fíjense acá, descargan en los cruces de las vigas. Esto sería como un entrepiso con una losa maciza y vigas hacia abajo, ¿no es cierto?, con un canto. Entonces las columnas y tabiques, porque acá hay tabiques también, van a descargar en los cruces de las vigas o sobre las vigas. Y eso normalmente es un sistema constructivo que le da mucha rigidez, no ocupa tanto material, pero demanda bastante mano de obra, ¿cierto? Porque hay que hacer todo esto encofrado, invertido, ¿no es cierto? Y para que después finalmente, otra foto que quería mostrar, esto se lo llena con tierra. No es la misma sector, ¿no es cierto? Pero el criterio es el mismo. Fíjense, abajo habrá acá una placa, que no se la ve, ya está tapada. Son las vigas, y después se llena con tierra y se hará el contrapiso, etc. Es decir, ahí estamos en presencia de una platea con vigas invertidas, ¿cierto? Acá están las columnas, todas las columnas, sobre las vigas, y las vigas le dan rigidez al sistema, y tiene algunos pases, algunas cosas para las instalaciones. A veces esa misma se puede hacer, ya vamos a volver a esta, se puede hacer directamente cuando se la llena, se llena la platea, la losa de abajo, y se le colocan estos casetones de telgopor,
de poliestireno expandido, ¿no es cierto? Se lo coloca y se termina de llenar las vigas, con lo cual no se llena con suelo, sino con algún material que es más liviano, pero a su vez ocupa espacio en vez de llenar de hormigón. Y otras veces directamente se llena de hormigón, ¿no es cierto? Eso es vacío. En ese caso sería como una losa, un entrepiso sin viga, ¿no es cierto? Acá le mostraba otra foto, ¿no es cierto?, donde tenemos una platea del mismo tipo de las que vimos recién, o sea, una losa inferior. Acá ya se ha hecho como un hormigón de limpieza y se está armando, no está llena todavía, se está armando, y fíjense cómo están las vigas, el sistema de vigas, y de bastante altura, ¿no es cierto? Esto tiene como 1,20 m, y eso le confiere rigidez a todo el sistema, y después se llena de suelo, y las columnas van a ir a insertarse en los puntos de los cruces o sobre las vigas, ¿no es cierto? Responde a un cálculo. Y fíjense aquel armado que tiene, todo con estribos, todo es un sistema de vigas invertida. Después hay algunas plateas que, por ejemplo, esta es una platea, se le llama platea, y le quería hacer un comentario, se las usa para las viviendas, los grupos habitacionales, donde se hace un contorno con una viga encadenado, y un armado, con una armadura que suele ser con mallas tipo de esas cimas, del 6 o del 8, cada 15 o 20 centímetros, ya ¿no es cierto? Ustedes ven que acá son mallas, se pone, no se ha hecho acá un hormigón de limpieza, a veces se le hace algún encadenado de refuerzo. Esto se le dice las plateas para este tipo de vivienda. En realidad, es una platea y no lo es, porque en definitiva no ni se ha calculado como una platea. Acá va a haber cargas de muro, y esto difícilmente, así como está armada, haga el objetivo, decía, de lo que estamos buscando, que es repartir las cargas y homogeneizar el asentamiento. Este simplemente yo le llamo un contrapiso armado, porque si no es medio como que desvirtuamos la palabra platea. La platea se entiende una estructura de fundación que tiene como objetivo homogeneizar las deformaciones en lo posible, y distribuir la carga en una superficie mayor. Y así como está planteado esto, no lo va a hacer, inclusive si usted ve en la armadura, está puesta toda en la zona inferior, y una platea vamos a ver que tiene momentos negativos y positivos, y hay zonas donde la armadura está en la parte superior. Entonces esto se le llama platea, pero yo le llamaría mejor un contrapiso armado, no sé qué confundir. Y a veces pasa como en esta estructura, que parece una platea, y pareciera, esto se llenó todo de hormigón, ¿no es cierto?, tiene como 1,20 m de alto, pero en realidad es un cabezal de pilote, porque esta torre tiene abajo esta platea, o que no es platea, es un cabezal, es una placa con viga y tiene pilotes. Entonces una fundación profunda. Entonces no debemos confundir a veces una platea con un cabezal o losa de distribución de la carga en un pilote. Esta estructura tiene una serie de tabiques que bajan y descargan sobre esto, y que inclusive no descarga sobre las vigas, sino que descarga sobre el loso de hormigón, y eso distribuye, fíjense, acá pueden ver los pilotes, en los cruces de viga o bajo las vigas, 19 pilotes, es decir, de 10 metros. Eso hace de que esto no sea una platea exactamente, sino que es una losa, una losa. eh, los, esto no trabaja como platea. Debemos ver que el criterio de platea es, esto lo que hace es una estructura rígida, que las cargas que vienen de la estructura las transfiere a los pilotes.
Para aclararle a alguien que me pregunta por qué se decide hacer contrapiso armado. Bueno, en realidad esto, el contrapiso armado, se piensa, porque yo una vez en una oportunidad calculé una platea para una estructura parecida de esta y da otro tipo de armadura, da otra cosa, digamos, y la distribución es otra. Pero en estos casos se decide hacer armado porque después siempre esto lo que vendría a beneficiar respecto de hacer un contrapiso común, una serie encadenó, que evita un montón de fisuritas que suelen aparecer porque le da más monolitismo al encadenado piso y facilita constructivamente. No olvidemos que estos sistemas de viviendas se hacen rápido, se necesita. Entonces, si nosotros hacemos el encadenado, después el contrapiso, imaginen que acá viene, se compacta el suelo, se lo pone en cota, se excava rápidamente. La construcción de esto no tiene mucha técnica o mucha prolijidad tampoco, y enseguida si se pone esto a nivel, se llena, ya se ponen las instalaciones y ya se hace la mampostería arriba directamente, el sistema constructivo más rápido. Entonces por eso se hace este tipo de contrapisos armados y ya directamente ahí se hace una carpeta y se pone el piso. Entonces facilita directamente. Y si no lo hiciéramos armado, hiciéramos el encadenado, hacerlo esto aparecen fisuras, y bueno, y algo trabaja también un poco como sistema. Yo le quiero decir que esto no es una platea calculada que transfiere, que nosotros podemos investigar el asentamiento y las cargas, simplemente eso nomás. Más que se los traigo como cada uno después saque sus conclusiones cuando le toque trabajar en esto, ¿no es cierto? Entonces estamos que a veces pasa esto que un contrapiso armado, o esto que tampoco es una platea, sino que es un gran cabezal o estructura de transferencia o de cambio de estructura, donde venimos con un tabique y pasamos a una fundación profunda de pilote. Además, esto como tiene, usted lo ven, tiene acá un momento, esto es una fundación excéntrica en cierta manera, porque hay pilotes que trabajan con menos compresión, etc. Bueno, entonces nosotros vamos a ver ahora eh, algunas consideraciones generales. La solución con platea resulta de confrontar costo comparativo con otras soluciones técnicamente posibles. En este punto en especial van a ver que siempre la platea pierde en cuanto a los costos comparativos. Si uno la analiza sin analizar, por ejemplo, el problema de las deformaciones y de la transferencia de carga en otro punto, o sea, de la homogeneización de las tensiones. Entonces, digamos, no es una estructura económica, pero nos soluciona esos dos temas. El platea resulta conveniente para fundar chimenea, baterías, silos, tanques u otras estructuras de torre. Bueno, en eso sí es más simple. Si yo tengo una estructura de una chimenea, salvo que la cota de fundación la tenga profunda y necesite unos pilotes, van a ver que resulta a veces más simple y conveniente hacer una placa de fundación a la cota que corresponda, que hacer, bueno, la chimenea tiene una estructura circular, que se debe hacer toda una fundación corrida alrededor del muro, que a veces eso facilita. Lo mismo pasa con silos o tanques o estructuras en torre, puede ser un cartel, por ejemplo. Entonces a veces resulta conveniente hacer ese tipo de estructura. Después dice, en general, cuando la superficie de apoyo supera el 75%, allá decía el 50%, acá dice el 75%. En realidad esto es más cercano, 50%, es decir, cuando realmente se superponen las áreas. La utilización de plata de fundación mejora la respuesta respecto del asentamiento, homogeneizándolo bajo la superficie de apoyo. Estamos de acuerdo con eso, evitando los asentamientos diferenciales. Bueno,
En algunos casos la platea puede ser apoyada sobre pilote. Bueno, eso para evitar su presión. Por ejemplo, si nosotros tenemos una placa así, que es un subsuelo, y está trabajando con las columnas como platea, está bien, trabaja como platea sobre el estrato de suelo, pero si hubiera supresión por el agua, quizá le pongamos unos pilotes, pero esos pilotes no van a trabajar para transferir carga a un estrato inferior, ni transferir el peso o la carga, sino que lo que hace es evitar que esta estructura se levante, trabajando los pilotes a tracción a través de la fricción con el suelo. Bueno, y este caso que está acá de abajo, ya le dije que no es una platea, está puesto ahí, pero en realidad no es cuando yo voy a transferir con pilote a un estrato más resistente, como en el caso de la torre esa de Iguazú, de la torre de control, ahí ya yo tengo, ahí era un relleno, había 10 metros de relleno, entonces semejante estructura no la podemos fundar sobre el relleno, pesa como 1500 toneladas, eso necesita una fundación con un estrato más resistente. Bueno, ahí el suelo estaba a 10 metros, estaba la piedra, porque todo relleno, ahí la zona del aeropuerto, entonces esos pilotes tienen que ir y apoyar sobre el manto de basalto, no hay otra, ¿no es cierto? Entonces deja de ser una platea para pasar a ser una estructura de transferencia de carga a los pilotes. Bueno, entonces ahora vamos a ver distintos tipos de platea, pero ya de platea, no de cabezales de pilotes. Esa se la puse, esa foto, para mostrarle que a veces creemos que es una platea, pero es otra estructura, ¿no es cierto? Platea de hormigón de espesor uniforme, esta sería la más fácil de hacer, la más económica, ¿no es cierto? Donde es una losa maciza, este, con todas las columnas apoyadas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, es una losa de un cierto espesor, constante, donde se insertan las columnas, como muestra este dibujo que dice acá, en el cual el hierro, ¿ve?, se coloca. Si uno le da vuelta a esto, es como si fuera una losa, una losa maciza, un entrepiso sin viga, ¿no es cierto? De hecho, los cálculos responden a esa idea, ¿no es cierto? Es una losa maciza con un espesor constante, en el cual se insertan las columnas, y que pudiese tener eventualmente este tipo de armadura, donde vemos que hay armadura de corte. No es lo ideal, eso es complicado hacer. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con problemas de esfuerzo de corte, usted sabe que las losas esas tienen una serie de requerimientos, punzonado, corte en perímetro crítico, etcétera, todo lo que ustedes pueden aplicar de las losas. Entonces, si llegase a pasar esto, dada la complejidad que a veces resulta armar eso invertido ahí, se puede evitar y se hace mayor espesor. Me quedan 10 minutos, después vamos a actualizar el Zoom. Vamos a hacer otra. Entonces, cuando nosotros encontramos con estos casos donde tenemos problema de corte, lo mejor es cambiar el espesor y darle un espesor que sea, cuyas tensiones, de acuerdo a la técnica de diseño de este tipo de losa, sea menor que la tensión de comparación, ¿no es cierto? Ustedes ya van a ir al reglamento que bien conocen. Entonces sería esta una platea con una placa de espesor constante, que a veces no alcanza por el problema que le dije, y en vez de estar haciendo rediseñándola con un espesor mayor, optamos por esta opción con capiteles. Fíjense que, a propósito, acá dibujé que en la zona de adentro, donde pudiese haber más carga, necesitamos los capiteles, y acá no. A propósito, dibujada así para que vean que le podemos hacer capiteles donde necesitamos. Esta es una buena solución con los capiteles para el problema de corte, porque cualquiera de estos sistemas constructivos que vamos a ver, ya hemos visto dos, los espesor uniforme y están sometidas a toda esta estructura al mecanismo de flexión y corte.
corte con el tema del punzonado, pero corte en perímetro crítico, que todas esas cosas están con ese problema. Entonces, o la redimensionamos, o a veces resulta ser que por flexión da bien el espesor que le estamos otorgando, y salvo en algunas cosas, algunos puntos que tenemos corte, o una flexión mayor, podemos hacer un capitel, que es lo que estamos dando, es dándole una mayor altura en la zona S, es decir, en vez de hacer todo acá, todo el espesor, dejamos estos vacíos, digamos, con lo cual disminuimos la cantidad de material. Tenemos un trabajo mayor que hay que hacer el encofro de los capiteles, ¿no es cierto? Pero bueno, eso habrá que evaluar qué es lo que conviene. Entonces son losas, como el entrepiso con losa maciza, donde le agregamos algunos puntos a los capiteles. Y después era de esperar que pasáramos a un sistema. A ver, ¿cuál es? Bueno, hay acá un caso que, no, antes le quería mostrar, que el capitel, a ver, un poquito, el capitel puede hacerse invertido también, pero habrá que hacerle alguna armadura, así como está planteado, y no siempre es posible, porque aún en el suelo colorado, que uno lo puede excavar y darle la forma de esos capiteles invertidos, que podrían ser rectos, ¿no es cierto? Ahí están así porque si yo lo hago recto es más difícil de excavar y que se mantenga, pero puede ser recto, están dando vuelta. Eso no es posible en todos los suelos, y aún si en suelo colorado resulta ser, y esto le puedo decir porque yo he probado ese tema, cuando uno hace la excavación, pone la armadura, y parece muy lindo todo esto, pero este trabajo de la armadura lleva algunos días. Entonces, ¿qué pasa? No digamos si llueven inclusive, pero se empieza a desmoronar esto, y entonces queda una cosa mal hecha, ¿no es cierto? No, y si le he puesto la armadura se llena de tierra, todo esto. O sea, es una cosa que es de difícil realización. Es de difícil realización. Pero se hace, y de hecho yo le voy a mostrar una foto que no le mostré ahora, que me había olvidado, de una platea que tiene las vigas invertidas. Es decir, acá nosotros tenemos este caso. Fíjense, yo le mostré ya la foto de esto, donde hacíamos las vigas invertidas, porque entonces ahí le conferimos mucha rigidez al sistema. Estoy viendo este dibujo, estamos haciendo, es como una losa maciza con vigas hacia abajo, ¿no es cierto? Es decir, si yo lo doy vuelta, es el entrepiso clásico y el más económico de todo, digamos. Cuando ustedes hacen una losa, las losas macizas con las vigas para abajo son las más económicas, ¿no es cierto? Entonces, de este punto de vista, trabaja como eso, y le da rigidez a todo el sistema, y me ahorro material que, si por ejemplo esto fuera un subsuelo y tenemos una cochera, después tenemos que rellenarlo, como le mostré en la foto. Es decir, si volvemos a la foto, sería esta. ¿Ves? Todos estos huecos que están acá, que se pueden rellenar, como lo hicieron acá en esta, con tierra, o como le mostraba, a ver, había una foto, esta con elementos de material sintético. Esto es más caro que la tierra, está carísimo. El poliestireno subió de precio mucho, entonces está caro. Por eso es que yo le decía recién que las losas macizas suelen ser ahora la más económica, por todas estas variantes de entrepiso sin viga con poliestireno está caro. De material, no sé por qué, debe ser porque es importe, no sé qué sé yo. Es caro, se ha vuelto muy caro. Bueno, entonces este sería la solución con vigas incorporadas, y acá estaría el corte, ¿ves? Son vigas. Bueno, esas vigas, estas plateas, vamos a ver que yo le voy a comentar los métodos manuales, más que todo para entender la problemática, porque no se calcula esto ya con los métodos manuales, sino que se hace con los software.
software, usted con el software puede plantear cualquier tipo de estructura y esta en particular. Entonces nosotros vamos a ver en el práctico la resolución con el software, pero de todas maneras yo les voy a comentar los métodos manuales porque nos da un entendimiento conceptual de cómo trabaja estas estructuras, entonces cuando vamos al software podemos entenderlo bien. Bueno, este sería el sistema con vigas invertidas. Y después, y vamos a cortar en esta, me quedan 2 minutos, se lo comento, esta es una estructura celular, en el sentido de que esto sería como una viga, una losa, las alivianadas, ese es el nombre de alivianada, pero en realidad constructivamente son complejas, porque yo debo hacer la losa, hacer las vigas y finalmente hormigonar arriba una capa de compresión o otra losa. Entonces haría el trabajo de una losa de gran espesor con primero alivianada y alivianada, confiriéndole gran altura, y en principio gastaríamos menos hormigón, pero ya hemos visto que recién que yo le comentaba que esto es costoso si lo hacemos con poliestireno, por lo menos acá en la Argentina, y si lo hiciéramos en cofro, ni a hablar, ¿no es cierto? Hacer un encofro perdido de madera, todo, y dejarlo con cajones. O sea que esta solución es un poco, yo le he sacado del apunte y no le he visto, y no sé si la haría, ¿no? Una solución de este tipo. Bueno, yo voy a cortar esto y vamos a seguir con cómo trabaja esto en unos minutos. Yo voy a dejar nomás acá. Nos vemos en unos minutos entonces.